Nosotros en la República Argentina, lo dijimos antes de ir a la pausa, íbamos a hablar un rato con quien encabeza la lista de concejales de la ciudad de Paraná por el Frente Creer Entre Ríos, el contador Sergio Graneto, quien además es el actual titular de la ATER, la Administradora Tributaria de Entre Ríos, con quien ya hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre la intervención que ha hecho la ATER en el territorio, buscando la justicia tributaria, ¿no? La justicia social tributaria, haciendo que, por ejemplo, aquellos que se han olvidado de declarar sus propiedades comiencen, o las mejoras sobre terrenos, comiencen a pagar los impuestos como cualquier hijo de vecino, ¿no? Como doña Rosa y don Pepe. Uno ve la cultura tributaria que tienen los adultos mayores y la verdad que esto ha aportado, digamos, para que los adultos mayores, que siempre fueron rigurosamente y lo primero que hacen a pagar sus impuestos, vean un resultado, ¿no? Que aquellos que se olvidan, entre comillas, ¿cierto?, sean interpelados por los organismos de recaudación y comiencen también a tributar, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, en línea, para terminar el párrafo que vos empezaste, me parece importante señalar que los resultados de esa medida que vos decís de encontrar aquellas grandes casas que no se declaraban en la ciudad de Paraná y en otros lugares de la provincia, termina como resultado en una exención, en el equivalente de ese dinero recaudado, termina en una exención para los jubilados y pensionados de toda la provincia, que hoy son unos 10.000 casi, que ya no tributan más el impuesto inmobiliario por su única vivienda, en tanto y en cuanto tengan ingresos de hasta 25.000 pesos, que en este momento estaríamos hablando de dos mínimas y un poquito. Así que te digo, estos miles de jubilados y pensionados, estos abuelos que vos decías, que en general, coincido con vos, tienen una cultura de contribuir y de cumplir sus obligaciones quizás mayor que otros segmentos, hoy están también beneficiados por esta medida que justamente recauda o busca que no se evada en este sentido, pero por otro lado también se vuelca en una mayor justicia, creo, en nuestros abuelos, ¿no? Bueno, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, ¿no? Simplemente refrescar un poco la memoria a modo de presentación de esta nota que tiene como objetivo hablar un poquito de lo que viene, ¿no? Y lo que viene es el 9 de junio, la campaña electoral en la que estamos inmersos y que tendrá su punto culmine precisamente el 9 de junio. Y la verdad que el interés está puesto en la metodología que ha empleado el Frente Creer para trabajar sobre propuestas en la ciudad de Paraná. Ilustres hay en todos lados. Ilustres que escuchen, además, a la sociedad, es difícil encontrarlos. Y lo habíamos hablado acá con el contador Adán Bal, candidato a intendente por Creer. Me parece sumamente interesante que aquellos que, entre comillas, lo de ilustres, ¿no? Algunos piensan que porque son candidatos tienen algo más que el resto de la sociedad, ¿no? Y se consideran de un estrato social superior, ¿no? Por esto lo de ilustres. Digo, la verdad que la metodología que empezó a emplear Creer, esta de escuchar a la gente, de hacerla participar, de conformar mesas temáticas para abordar la problemática de la ciudad, me pareció ciertamente interesante desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de un ciudadano más, ¿no? ¿Cómo surge esta idea de abrir a la sociedad la posibilidad de opinar sobre su casa, que es la ciudad de Paraná? Bueno, primero que es un trabajo tremendamente interesante, surge un poco la necesidad de plantear un paradigma, si le quisiéramos dar esa jerarquía, o quiere serlo por lo menos, de pensar de manera distinta la ciudad.
Yo creo que se necesitan liderazgos participativos, liderazgos que integren a la gente. Y para transformar algunas de las cosas muy grandes que hay que transformar en la ciudad, por ejemplo, vamos a decir el tema de la movilidad urbana, el tema del transporte, el tema del tránsito, el tema del estacionamiento, el tema de la limpieza, del ambiente, del cuidado del río. Fíjate, para todos esos temas se necesitan consensos muy grandes y fundamentalmente se van a necesitar cambios culturales muy importantes, con lo cual no alcanza de ninguna manera con un Estado municipal que vaya en una dirección si toda la ciudadanía no vamos en esa misma dirección. De mi modesta experiencia, lo que he encontrado es que el Estado puede liderar ese proceso en una ciudad del tamaño de Paraná, ¿no? Que ha dejado de ser aquel pequeño pueblo donde todo se organizaba más fácil, y hay que empezar a pensar que todos los días vienen miles de compañeros y compañeras de montones de lugares como Oro Verde, como San Benito, como Colonia Avellaneda. Hay cientos y cientos de pibes que van a estudiar a Santa Fe y que vienen de allá para acá. Es decir, todo ese movimiento no se puede interpretar, no se puede encontrar soluciones si uno lo mira solamente desde la municipalidad, como se dice, sino que hay que mirar desde la ciudad, ¿no? Entonces, en función de eso se empieza a buscar en estos meses previos, ¿no es cierto?, a lo que fue el inicio de la campaña, un formato justamente que en lo personal pienso que debe continuar, es decir, que después de este 9 de junio estas mesas deben tener una continuidad, quizás no con la intensidad diaria que están teniendo. Hoy todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes vos tenés reuniones muy intensas, muy complejas también, porque implica desarrollar una cultura de la escucha. Es decir, si vos juntás, por ejemplo, algunas mesas tienen 150 participantes, que después se subdividen en algunos grupos de trabajo. Administrar, diríamos, la necesidad que tiene la gente de expresar ideas, de expresar propuestas, de hacer catarsis también, de quejarse un poco, pero después pasar a ese plano de la propuesta, y sobre todo desarrollar el oído para esperar, digamos, la oportunidad de que el otro hable y no estar buscando responderle, digamos, desde el punto de vista de lo que ya venías a decir, sino tener un intercambio sobre lo que está diciendo. Bueno, todo eso es muy complejo, porque hay que desarrollar esas cuestiones que por ahí las tenemos un poco, digamos, bueno, perdidas a esas habilidades. Que no se convierta en un diálogo de sordos. Claro, entonces, por ahí yo les decía a la misma gente que está trabajando en muchas mesas, hasta la actitud física, ¿no?, de estar esperando el turno para hablar, bueno, a ver qué está expresando el otro o la otra que está hablando, para ver en función de eso cómo construimos algo en común. Bueno, así surgen, diríamos, esto, y tienen 4 definiciones básicas. O sea, de hecho, en el lugar donde se están desarrollando estas reuniones hay colgado un papel que lo trata de refrescar permanentemente. Son 4 definiciones centrales, muy sencillas, pero que con eso, yo digo, se corta todo. O sea, todo el problema que anda dando vuelta lo tenemos que abordar con estas 4 definiciones. La primera definición es un liderazgo participativo. Ese liderazgo participativo es una definición política, porque para que alguien participe, alguien tiene que habilitar esa participación, y después ese alguien que habilitó la participación tiene que escuchar lo que el que está participando quiere decir, quiere opinar, quiere proponer. ¿Sí? Eso te pone en un lugar distinto, totalmente distinto. Y por ahí, como digo, tampoco tenemos costumbre en esto, porque estamos esperando que venga alguien y nos diga la receta para todo, cómo vamos a hacer, y para ver cómo reaccionamos frente a eso que nos va a decir. Si viene y me dice que va a ordenar el tránsito de determinada manera, y bueno, si a mí me gusta, voy a ir para un lado, y si no, voy a tratar de bueno. Ahora, ¿qué pasa si venimos y entre todos decimos, bueno, a ver, ¿qué idea tenés vos, Sergio Fischer, para ordenar el estacionamiento, para ordenar el tránsito, para ordenar el transporte, cosa que sé que usás? Entonces digo, vos vas sentado ahí, vos podés opinar. Vos ves muchas cosas que quizás aquel técnico que por ahí en una oficina está diseñando una política pública puede no tenerla. Sí, claro. Entonces digo, ese lugar es un lugar muy interesante para explotarlo, ¿sí? Pero, insisto, nos falta la habitualidad, nos falta la costumbre, ¿no? La segunda definición es pensar desde la ciudad y no desde la municipalidad. Yo creo que una de las cuestiones y esto es interesante, la ventaja que hay entre el 9 de junio y el 10 de diciembre, hay un espacio muy interesante para no perder riqueza en términos de toda la gama de instituciones, de energías que hay en la ciudad, donde a veces el Estado
no tiene que ir y correr al que está haciendo algo y ponerse a hacerlo, sino que lo que tiene que venir es a preguntar cómo puede colaborar en eso, cómo puede ayudar a esas personas. Por ejemplo, organizaciones que se dedican al trato animal, que lo hacen con un amor, con una energía impresionante. Organizaciones en el tema ambiental, organizaciones en el plano social. Bueno, toda esta riqueza, el tejido, ¿no? Entonces hay que recuperar esta comunidad organizada, ¿no? Es decir, volver a reestructurar esto, que en algunos sentidos está roto, por lo menos en el vínculo con el Estado particularmente, ¿no? El tercer elemento es abrir la municipalidad en todo sentido, transparentarla. Yo digo siempre por qué es impensable hoy digamos, suponer que podría haber reuniones obligatorias, mensuales, periódicas, en las unidades municipales entre el funcionario coordinador de esa unidad municipal y los presidentes de las vecinales a las que le presta servicio. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar eso? ¿No? Que ese funcionario que está ahí, que maneja cientos de personas, que maneja vehículos, que maneja combustible, que maneja adicionales, ¿sí? Que maneja una gama de recursos muy importante, tendría que estar rindiéndole cuenta a los presidentes de las vecinales de cómo está trabajando y articular un vínculo de trabajo, ¿no? Eso, cuando uno lo habla con muchos vecinalistas, dice, no, pero eso sería difícil. Bueno, vamos a intentarlo. Y eso es abrir la municipalidad, justamente. Que cada persona sepa, muy poca gente sabe cuál es el área de servicio que le presta justamente servicio. Cuando lo sabe, no sabe quién es el que está a cargo. Entonces no hay, es como algo abstracto. Y la primera cara visible suele ser el intendente o intendenta, ¿sí? O algún funcionario, algún secretario. Pero de ahí para abajo hay una invisibilización de quiénes son las personas que manejan, insisto, todos los días muchísimos recursos económicos, ¿sí? De todos los paranaenses, ¿sí? El cuarto, bueno, en esa línea, perdón, el tercero también esto de abrir, yo te preguntaría a vos, ¿cuánto personal tiene la Municipalidad de Paraná? Sí, bueno. Uno estima lo que tiene, pero no lo sabe. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no podemos pensar que tendría que ser más fácil? Yo te digo que en noviembre 2015 había en la página web colgada la lista accesible de todo el personal municipal con su cantidad, ¿no es cierto? Estaba el presupuesto de la municipalidad, el que se estaba ejecutando, colgado, permanentemente abierto al que lo quisiera ver. Porque eso, hoy puedo entrar a la página municipal y a ver, el que está hoy en una computadora trate de buscarlo, a ver si encuentra el presupuesto municipal, ¿sí? el de los recursos de todos los paranaenses. Si encuentra la cantidad de personal, parece una incógnita, que si son 6.000, 7.000, hasta otro sector de la oposición dice 10.000, 12.000. Parece que es una apuesta a ver cuántos empleados hay. ¿Por qué tiene que ser tan complicado saberlo? Bueno, eso es parte justamente de este tercer punto que decía, ¿no? Abrir el costo del boleto, porque para discutir la tarifa o el valor del boleto hay que saber cuál es el costo. Sí, claro. Bueno, otro tema para... Y el cuarto elemento es tiempo y espacio. En términos de espacio, es todos los problemas abordarlos con una lógica metropolitana, con lo cual hay que empezar a dialogar con Colonia Avellaneda, con Oro Verde, con San Benito, con Sauce Montrul, con La Picada y con Santa Fe, porque muchos de estos flujos de los problemas que tenemos tienen que ver con esta lógica. Entonces, en términos de espacio, no sirve abordar los problemas si no tenemos una visión un poquito más grande. Y en términos de tiempo, yo creo que que el proyecto político que se está encarando tiene que tener un horizonte de 12 años, es decir, de 3 gestiones. ¿Por qué? Porque el que hoy diga que, por ejemplo, va a resolver el tema del tránsito y el transporte en Paraná en 1 o 2 años, en mi opinión está mintiendo, y lo hace a sabiendas. Porque son procesos que tienen una raigambre cultural muy fuerte y necesitamos cambiar conductas. En las ciudades, por ejemplo, que se ha mejorado sustancialmente este tema que acabo de decir, se ha peatonalizado importantes sectores de su microcentro. Cualquier ciudad que vos la tengas rankeada como que ha tenido mejoras importantes, ha puesto al peatón en primer lugar. Un criterio hoy ya no discutido por los especialistas y por la gente que ha trabajado en estos temas. Ahora imagínate que vos venís mañana como intendente y cerrás un circuito de 4x8, ¿sí? 32, una cuadrícula y decís, bueno, acá vamos a aplicar esto que en otro lugar funciona. ¿Qué te va a pasar? Voy a tener a los comerciantes, y a todo el mundo en la calle. Taxistas, tarjeteros, playas de estacionamiento. Bueno, todo el que ande dando vuelta va a opinar que cómo se va a hacer eso. Entonces, ¿cuál debería ser el proceso?
llamemos a todos los actores intervinientes en el proceso y empecemos a conversar cómo solucionamos, poniendo el criterio, por ejemplo, de que el peatón tiene que tener una prioridad. Bueno, y a partir de ahí empieza un proceso donde vos dirás, bueno, en 1 año o en 2 años voy a tomar esta medida. Bueno, vayámonos ordenando en este sentido. Bueno, en 6 meses va a pasar esto, en 3 meses va a pasar esto. Bueno, necesitamos recuperar eso, pero fundamentalmente, además de, digo, en estas mesas que vos señalabas al principio, se ha buscado tener 3 tipos de representaciones. Una representación técnico-profesional, o sea, el tipo que sabe del tema, ¿sí? Que hay que escucharlo, que tiene que estar ahí. El segundo, las instituciones que trabajan en estos temas, que hay muchísimas, es impresionante la cantidad de gente que todos los días le dona tiempo a la ciudad en esto. Y tercero, la representación territorial, o sea, el vecino de a pie que anda, que quiere opinar, que quiere participar. Incluido entre ellos los compañeros y compañeras militantes que tienen mucho para aportar en este sentido. ¿Cuál es la lógica? Que estas 3 representaciones estén juntas, no por separado. No nos juntamos con las instituciones, nos juntamos con los técnicos, nos juntamos con los vecinos, sino juntos. Esto hace que, por ejemplo, el técnico deba, ¿no?, desde su lugar de saber profesional, pero deba considerar todo lo que opina el vecino y cuál es la prioridad que tiene también este vecino, porque eso es interesante también. A mí desde un lugar más profesional o técnico me puede parecer que la prioridad es esta, pero el vecino está marcando otra cosa. Por ejemplo, en determinadas seccionales que uno va y va conversando, las prioridades van cambiando, en cada sector van cambiando. En una son el transporte, en otra son el agua, en otras son la poda de árboles, en otras son los residuos. Bueno. Entonces, en cada lugar habrá que ir atendiendo a cuál es la prioridad que está marcando la gente. Y las instituciones tienen hoy un saber específico que es una mezcla de todo esto, y como digo, un corazón terrible que le están poniendo a la ciudad, y eso el liderazgo de parte del Estado lo tiene que poner en valor, lo tiene que ayudar, no lo tiene que correr, diríamos, ¿no es cierto? Y esto por ahí parece abstracto al decirlo, pero después se encuentran muchos ejemplos, ¿no? Desde el cuidado del río, bueno, montones de temas. Bueno, en este último punto, a ver, el cambio cultural será neurálgico, ¿no? Porque, a ver, la lógica de la política es tomar las decisiones dentro de 4 paredes. Digo, habrá que transformar también la lógica del dirigente político. Por eso te decía que ese primer punto, que es el liderazgo participativo, tiene que ser una realidad en términos de apertura desde el punto de vista político. Es una definición política, y también exige de parte de los ciudadanos, ya no de los vecinos. Fíjate que hay una cosa interesante en esto de vecinos y ciudadanos. A mí me interesa más hablar de ciudadanos, porque vos como ciudadano tenés derechos, pero también tenés obligaciones. Sí, ¿no? claro. Entonces, yo en algunos diálogos más por ahí territoriales, digo, cómo es tu comportamiento con el tránsito, si estacionás en doble fila, si cuando llegás a la esquina cedes el paso. Fíjate un dato, el otro día salió la estadística de siniestralidad en Paraná, de los accidentes y por qué se producen. La principal causa, por lejos, es no cederle el paso a la derecha a la persona que viene justamente, a la que tiene prioridad de paso. ¿No? ¿Cuál es vamos a decir, la responsabilidad del Estado ahí? Me parece que más un tema de educación, un tema cultural, un tema cultural, digamos. Entonces, la verdad que vos decís, ¿por dónde empezamos? Y habría que empezar por este tema cultural también, ¿no? Por interpelarnos todos, cómo podemos hacer. Hoy hay una escuela en Paraná que está aplicando el sistema de estacionamiento que se llama el sistema americano, o sube y baja, es decir, hay como un trencito de autos que van pasando, en vez de hacer segundas y terceras filas. Entonces, ha ordenado muchísimo el tránsito de ese lugar. No lo ha hecho con el Estado. No, lo hizo la escuela. Lo hizo la escuela poniéndose de acuerdo con los padres. Algunos no le hacen caso. Cuando vos vas y te parás, yo me fui a mirar a ver cómo funcionaba. Bueno, no, algunos también van enfrente y paran en otro lugar que no tienen que parar. Pero la gran mayoría, te diría un 80% de los padres, ya está van en ese lugar. ¿Qué pasa si ese modelo lo empezamos a conversar con todas las escuelas públicas y privadas en una primera gran zona, ¿no? Y después lo vamos expandiendo? Fíjate que ahí lo que hay que lograr es consenso, lo que hay que lograr es diálogo, lo que hay que lograr es que la escuela visualice también que esto puede ser algo muy, muy bueno y que hay que trabajarlo con los alumnos, porque los papás que van al otro lado, los que no cumplen con esto, si vos lo empezaras a meter, digamos,
el concepto, diríamos, en los chicos también, ese chico le va a decir a su padre, me imagino, che, tenemos que hacer la fila y tenemos Sí. que... De hecho los chicos Probablemente van a entender más rápido. instructores, sí, son instructores. Bueno, a esto es lo que me refiero. De esos ejemplos hay decenas. Hay que estudiarlos, hay que sistematizarlos, hay que lograr los consensos. Esta idea, yo no es que la idea la tengo porque justo pasaba y vi, no. Hubo gente que prestó atención ahí, que me dijo, vayamos a mirar esto, ¿no? Gente que vive ahí en la zona. Y esa misma gente me dio esta idea que estoy diciendo yo, es decir, vamos a proponérselo a la escuela, me dijo los nombres de las escuelas, y ya quiere ir a proponérselo a esas escuelas. Esa gente, digamos, son compañeros militantes que están con esta idea. Entonces yo le digo, estaría muy bueno que esta seccional, que es la que propuso esto, tome como bandera, como compromiso, resolver este tema. Trasladarlo al resto del territorio. Con el liderazgo del Estado, es decir, con una apoyatura en este sentido de que va a haber un modelo que va a estar buscando esto. Bueno, así debemos extrapolar esto en materia de separación de residuos, en materia de cómo hacemos para justamente lograr una mayor separación justamente que permita que la planta de clasificación tenga un mejor trabajo, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Cambiar la lógica del opinólogo por el ideólogo. Sí, necesitamos pasar de la queja a la propuesta. De la opinión a la idea. Sí. Yo digo, en la facultad decimos de la iniciativa al proyecto. Sí. Es decir, gente con iniciativa hay un montón. Gente con proyecto hay bastante menos. Sí. Pero también es una cuestión que nos falta como sociedad el desarrollo de, como dije al principio, de la escucha. No es fácil, porque hay que suprimir los egos. Eso es muy importante. Si acá estamos conversando y cada uno está viendo a quién es el más inteligente, no va a funcionar, digamos. Sino que creo que hay que tener la humildad y la conciencia de que justamente mejor que una solución genial, súper óptima, pero que esté en un cajón, es una idea más artesanal, quizás, pero construida entre cientos y cientos de personas que después la banquen, ¿no es cierto? Hacia eso vamos. E insisto, debemos discutir, porque todo el modelo, para tu pregunta inicial, todo este modelo funciona como la necesidad de pensar el molde con el que después resolvemos cada problema. Es decir, no empecemos a discutir de tránsito, o empecemos a discutir de estacionamiento, o empecemos a discutir de residuos, sino discutamos el modelo con el que vamos a abordar ese tema. Después que nos pongamos de acuerdo de que vamos a hacer algo participativo, de que vos tenés responsabilidad en el tema, vos sos parte del problema, y empecemos a generar esa lógica, bueno, ahí metemos el problema y empezamos a trabajar. Bueno, así surgieron las mesas, son hoy 6 mesas. Podemos discutir si se llama mesa, comisión, grupo, es lo de menos. Pero los 6 temas son servicios básicos. Acá lo que interesa es que los servicios funcionen, y por eso son servicios básicos. O sea, estamos hablando de la limpieza, de la poda, de la recolección de residuos, del tema cloacal, del tema del agua, ¿sí? Son temas centrales. El segundo tema es movilidad urbana, entendiendo por tal todo lo que sucede después que vos pasás el umbral de tu casa. Todo eso es vereda, señalética, semáforo, estacionamiento, tránsito, transporte público, en todas sus versiones, ¿sí? Tercero es comunidad, que es un tema absolutamente central. Comunidad es sumar muchas temáticas como son salud, educación, cultura, deporte, adicciones, juventud, adultos mayores, diversidad, política de género, y podría agregar algunas más, pero hacerlas trabajar todas juntas bajo una lógica de generar comunidad y no de actuar como compartimentos estancos. Y cuando decimos generar comunidad lo decimos en un territorio específico, o sea, vamos a la plaza del barrio San Agustín. ¿Cómo actúan educación, salud, cultura, deporte, adicciones? ¿Qué hacen en ese espacio territorial, ¿no? Y ahí nos surge un concepto que venimos trabajando mucho, que es el de redes comunitarias. Este es uno de los elementos que viene surgiendo muy fuerte desde la gente, como una necesidad de articular acciones en el territorio entre un montón de actores que son los que tienen los recursos. Insisto, todos estos temas que acabo de nombrar. Tanto de índole provincial como municipal. No interesa si el centro de salud es provincial o municipal. Importa que es un centro de salud que tiene recursos y que está en el territorio. Entonces, alrededor de ese centro de salud queremos justamente empezar a desarrollar una red con el club de barrio,
que si le vamos a dar un financiamiento al club de barrio, el club de barrio también abra sus puertas y trabaje con el centro de salud. Quizás la campaña de vacunación no haya que hacerla en el centro de salud, quizás que haya que hacerla en el salón del club. Sí. Porque eso genera cosas buenas entre esas dos instituciones. Lo mismo sumar a las escuelas, sumar a la comisaría. Entonces cuando haya un problema de seguridad, el comisario va a estar en red con la zona, sumar a la parroquia, sumar a la iglesia evangélica. Entonces se empieza a conformar un eslabonamiento, un tejido, que en un punto utópico vos no pones un contenedor en la ciudad si no hablas con la red. ¿Me explico? Sí. Esto es recuperar ese tejido, por eso decía, recuperar esa comunidad organizada, que está bastante desorganizada, ¿no? Y el Estado empieza a, si lo ves, empieza a tener un modelo de descentralización a través de la red, ¿no es cierto? Y nos vamos, diríamos, los incentivos se van dando en función de que esa red empiece a interactuar, para lo cual se requiere, como digo, también un proceso cultural. Estas redes no son un invento ni mío ni de nadie en particular, sino que ya existen en otras ciudades y existen en nuestra ciudad. En nuestra ciudad hay muchas de estas redes que están funcionando, porque mucha gente de buena voluntad empieza a juntarse con el otro para resolver cosas. El tema es cómo encontramos un modelo de escala, es decir, un modelo donde el Estado municipal sea el que promueva, ayude, acompañe, monitoree el funcionamiento de esta red y empiece a interactuar. Bueno, y ese es el tercer tema, digo, que es riquísimo, podemos estar hablando un día entero de eso. El cuarto tema es economía de la ciudad. Se está trabajando en la reformulación de un montón de esquemas que tengan que ver con la generación de empleo privado en la ciudad a través de la relación con el parque industrial, los emprendedores, el polo tecnológico, bueno, la economía social, el parque hortícola, ¿no? Quinto tema, seguridad urbana. Y sexto tema, desarrollo urbano ambiental, que es el futuro de Paraná en términos de 20, 30 años, cómo gestionamos nuestras cuencas, nuestros arroyos, bueno, una visión muy interesante. Bueno, en cada una de estas mesas se está reproduciendo esta lógica que digo, de 3 representaciones, muy compleja, porque digo, cada mesa no es que, digamos, todo lo que conté, después hay horas de trabajo todos los días en este sentido. Bueno, de ahí van surgiendo propuestas, y lo más lindo es que esas propuestas están teniendo niveles de consenso muy interesantes, que habrá que ampliar. Por eso digo que hay que darle una continuidad post elecciones. Y cierro con la idea de que probablemente esto deba nutrir al Consejo Deliberante futuro en términos de generar en el Consejo Deliberante ámbitos de creación de idea y de construcción de consensos que justamente le digan al Ejecutivo para dónde tiene que ir resolviendo cosas. La lógica totalmente instalada hoy es que las ideas y los proyectos en general surgen más desde el ámbito ejecutivo hacia el legislativo, y el legislativo aprueba, rechaza, modifica. ¿Qué pasa si cambiamos esa lógica y los ámbitos de creación de ideas y de construcción de consenso pasan a estar en los ámbitos legislativos, recuperando, yo creo, un rol en ese sentido, y empieza justamente a interactuar de otra manera? Por ejemplo, llamamos al funcionario a que venga a la mesa a dar su visión sobre los temas, ¿no? Al revés de la lógica actual, que vos tenés que ir al funcionario a pedirle que te dé datos, que te cuente qué quiere hacer. ¿Sí? Claro. Vamos a hacerlo al revés. ¿Ah? Bueno, esto no es fácil, implica cambios, implica modificaciones, pero por lo menos estamos tratando de ir en ese sentido. Bueno, va a ser muy difícil, me quiero quedar con esto, porque ya se nos está terminando el tiempo. Cristian me dice cuánto nos queda. ¿5 minutos? La verdad que me dediqué solo a escuchar, ¿no? Ahora el gran desafío, Sergio, es terminar con esto que vos decías, ¿no? El tema de los egos, ¿no? La política va a tener que hacer mucho para que todo esto se pueda llevar a la práctica, ¿no? Digo, los egos forman parte de la idiosincrasia de la política argentina. Bueno, pero creo que ha llegado una hora donde se necesitan, como digo, si vos querés transformar algunas cosas, si vos las querés administrar, las querés llevar, querés que no te generen problemas, querés ir con las curitas, digamos, y los parches, arreglando algunos temas, bueno, sigamos por este camino que vamos perfecto. Sí. ¿No? Sí. Ahora, si vos querés transformar algunas cosas y que ¿Hay voluntad en la política de transformarla? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque algunos temas se han vuelto insostenibles. El tema, todos estos temas que nombré, tenemos problemas que en otros lugares los han resuelto. Eso es lo importante. Entonces digo, a ver, en algún momento conversábamos sobre la política de contenedores. Por ejemplo, los tachos grandotes que están allá afuera.
hace unos años la discusión era, ¿te acordás? La bolsa rota, Sí. El desparramo de basura en todos los cordones de las calles, en todos los lugares vos veías esa imagen. Sí. ¿Sí? Esa era la discusión en Paraná. Hoy vos eso Ya es no una se cosa discute. saldada, hoy no se discute eso. Podemos discutir cómo separamos los residuos que hoy entran al contenedor, porque a ese contenedor había que agregarle otro sistema que era el que permitía separar, pero se ve que se interrumpió ese proceso. Entonces, en vez de haber evolucionado como han evolucionado otras ciudades, que ya mejoraron la tecnología, ya fueron a hacer otra cosa mejor, nosotros nos quedamos con el tacho. Ahora, si nadie lo cambia, con el tacho vamos a estar unos 500 años más, hasta que a alguien se le ocurra decir, che, ¿y cómo se hace en otro lado esto? ¿Cómo lo resolvieron otros tipos? Entonces, porque hay que ir a ver a otras ciudades cómo han resuelto cosas, no es todo inventarlo acá. Pero después, ¿qué hay que hacer acá? Acá hay que construir consensos sobre esa forma de resolver ese problema, ¿no? Digamos, no sé si es la mejor, pero encontremos entonces cuál es la mejor, ¿no? Bueno, la verdad es interesante y da para hablar muchísimo tiempo más. Surgen un montón de repreguntas. El tema es que quería que plantees y le pongas en conocimiento del ciudadano, del vecino, del oyente, cuáles son las propuestas, cuáles son las ideas. Y seguramente lo seguiremos abordando, ¿no? Después del 9 de junio, si son electos, obviamente con esta propuesta o esta iniciativa de continuar el trabajo hasta el 10 de diciembre para llegar al 10 de diciembre con algo concreto para empezar a gestionar el territorio, ¿no? Que es el gran desafío. Sí, también la formación digamos, de mucha gente y justamente de los cuadros también de funcionarios que después van a tener que operar en el territorio con esta lógica, ¿no es cierto? Eso también es un desafío muy importante. Sergio, gracias por haber estado acá en el programa. Gracias a ustedes y que tengan la audiencia muy buen día.